Elisa Alanís, buenas tardes. Hola, querido Julio, Caro, qué gusto, buenas tardes. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, Elisa. Oigan, dice ¿Qué? Se suspendió tantito tú. Perdón, se congeló tantito, Carolina. ¿ya ven? Ya Ya, te estamos censurando, ¿no? ¿Qué dijiste? Se congeló tantito. Bueno, no nos Que escucha. se congela. Ya saben que siempre son estas cosas. Ahorita lo componemos. Adriana Buentello tuvo un problema personal, no de gravedad de salud ni Ya nada. volví, creo. Ya volviste, ya Cambié de volviste. conexión de internet. ¿Ya? Bueno, explicaba Carolina que Adriana Buentello hoy no va a estar con nosotros por un problema personal de última hora que no es de gravedad sanitaria o de salud, pero tuvo que atender. Y le dije, bueno, pues hoy empecé el programa diciendo, hoy en ausencia de la titular de este programa, que es Adriana Buentello, entro yo en acción. Así es que ojalá resuelva rápido su problema y aquí estamos en este terreno. Pero bueno, Elisa, ¿cómo ves hoy el regreso del presidente López Obrador a las conferencias mañaneras? ¿Cuál es tu primera lectura de todo esto y de la pues espada desenvainada? la primera lectura es, ya regresó, se Ujú, notó, se ujú, notó que regresó, ¿no? Por si había ahí alguna duda en ujú. relación a, pues, los matices que quiso poner Olga Sánchez Cordero a su toque personal en Amaneciendo con Olguita, ¿no? Aquí, dijo el presidente, se acabó y con permiso. Fíjate que ya esperábamos que regresara hoy mismo, la verdad, desde el principio. Y a mí me lo decían incluso personas del propio gobierno que me dijeron, no, o sea, el presidente va a regresar el lunes, ¿no? Y yo dije, oye, pero apenas llevaría poco tiempo de que se supone que salió positivo y todo este tema, ¿no? Y muchas veces en las pruebas además tarda en volver a salir negativo, entonces dije, no sé, habría que esperar. Pero bueno, como se esperaba, él regresó inmediatamente eh, con su sello personal, con el discurso que le hemos escuchado a lo largo de estos 2 años en contra de los medios que él tiene en la mira, de los personajes y de los que yo creo, Julio, considera realmente la oposición, ¿no? Me parece que esta forma de expresarse del presidente, de este grupo social, que no de partido político, demuestra la visión que el propio presidente tiene de ellos como su verdadera oposición, Julio, porque ante lo que hay en el panorama político electoral, pues sin duda esta es una fuerza, por lo menos que el presidente considera lo suficientemente importante como para darle esa atención en las conferencias ¿Te mañaneras, ¿no? refieres específicamente a los medios como Reforma y El Universal, que fueron los que citó? Así es, ¿no? Y a este grupo de empresarios detrás de el Reforma, Ujú. ¿no? Con esta fuerza que tienen, en donde yo creo que dice, ahí es donde pone por lo pronto la mira y el foco el presidente López Obrador, y que además no son grupos ajenos a él, porque los hemos visto confrontados por el propio presidente desde hace mucho tiempo, desde el 2006, Julio, muchos de ellos, que Ujú. son ahora los que también están interesados en que, pues, en que Andrés Manuel no vaya a continuar con la fuerza que ha tenido y por supuesto que no vaya a trascender después de sus 6 años de gobierno, ¿no? Gracias, Elisa. Caro, ya recuperado, espero, todo el sonido y el internet. ¿Cómo ves este regreso que a mí me parece pues una contundente retoma del escenario, de la controversia y del timón nacionales? Yo ya no sé bien qué dijo Elisa, Julio, pero yo sí ironizaba, y repito, ironizaba en Twitter, porque, ay, Dios mío, cómo hay gente que se toma todo demasiado en serio. Usted ya Ay, no entiende nada. Eso Ajá, es síntoma de que estamos polarizados, cuando uno pierde el sentido del humor. Pero decía, bueno, si alguien tenía dudas de la plena salud del presidente, ajá, no, hombre, regresó con sus mismas fobias y sus mismos odios. Lo ajá. que sí ocurrió es también, ¿se acuerdan ustedes cuando decía Andrés Manuel López Obrador que tenía mucha prisa de gobernar y que iba a gobernar
12 años en 6. Así es. Bueno, pues él extrañó mucho las mañaneras y entonces dijo, ahorita le doy de golpes a todos mis adversarios de las que me faltaron la semana pasada compactadas en una. Entonces sacó el guante, le dio a Nexos, le dio a Krause, le dio a Reforma, le dio a todos. No amor para dar y repartir. Mira que lo primero que dijo es que estaba tan agradecido de tanta bendición que le habían enviado y luego al estilo más cristiano que él comprende, dijo gracias y luego volvió al viejo hábito de vamos a darles hasta por debajo de la lengua con todo respeto y entonces así distribuyó una tras otra corrupción, prensa fifí, sus manías, pues. Entonces yo decía, mira, de que está muy bien de salud, está muy bien de salud. De que seguro no le gustó el estilo de Olguita Sánchez Cordero en la mañanera, ajá, no le gustó porque no le pegó a los que le gusta pegarle a Andrés Manuel. Y entonces, pues volvió al estilo de la que mucha gente ya con sorna llamaba la misa de las 7 de la mañana, en la que él, pues, profesa sus fobias, sus amores, y volvió a ser él el mismo. Entonces, primer mensaje que yo tengo es que bueno que está muy bien de salud, eso da gusto. Ya no sé si Elisa dijo, pues, con las viejas mañas como la del no cubrebocas, y yo estoy un poco preocupada porque yo no sé si la desinformación que él de pronto tiene es por culpa del rockstar López-Gatell, pero la verdad es que es importante usar el cubrebocas incluso cuando uno ya tuvo el COVID, porque han habido muchos casos en los que te regresas, si no es una reinfección o que te vuelvas a contagiar de otra cepa, que eso está menos documentado. Hay muchos casos en los que ya sales negativo en la prueba y luego zacatán. Sí. Vuelves a salir positivo. Sí. Yo te puedo dar un ejemplo cercanísimo de que de verdad no me lo invento, de la productora que ahora nos va a producir nuevamente en Campañando. Órale, ya van a tener Campañando de nuevo. La Muy verdadera bien. 4T. Cuarta temporada. Nosotros, decías tú, Julio, al inicio del programa que hace 3 años tenías la urna, y yo decía, no, en esa yo sí me tumbo a Julio, porque Campañando, oye, sí, ya me envejecí con ese programa. ¿Cuánto lleva? ¿9 años? Pues 4 temporadas, 4 por 3. 12 años, ándale. Bueno. Perdón. Era muy jovencita cuando empecé, pero bueno, mi productora volvió después de 2 meses a contagiarse. Entonces, yo creo que ahí sí es muy importante que alguien tenga una muy buena conversación con el presidente, que como todos nosotros tampoco está obligado en ser científico. Nadie fuimos a estudiar ni medicina, ni virología, ni epidemiología, aunque nos dé por tuitear y ser expertos express en 3 días, la verdad es que no tenemos toda esta información, pero es importante que quienes la tienen nos la faciliten, y yo creo que ahí al presidente pues hay que entregársela. Pero bueno, la buena noticia es que está de vuelta. La mala noticia es que no le dio la paz y el amor durante el contagio, y luego la peor noticia, Julio, es que yo cuando lo veía que golpeaba y golpeaba, ya decía, no hombre, pero qué manía, qué bárbaro. Entonces ya estaba yo empezando a rabiar un poquito la manía del presidente, pero luego sus adversarios, como les dice él, tampoco pueden abandonar la manía. Entonces va uno de Guatemala a Guatepeor, porque ellos también sacan lo peor de sí mismos, y entonces ya hasta don Krause nos estaba dando cátedra de lo que es la nota y la noticia, y decía que si mueren no sé cuántos por minuto, y la verdad es que caen gordos los moralmente derrotados y los de la 4T, todos caen muy mal. Dios mío, si pudiéramos tantito escuchar a los Beatles y hacer el amor, All We Need Is Love, ya. Claro. Elisa. O escuchar a Elenita, ya, por favor. Elenita. Es que lo dijo, yo creo que lo dijo así del alma, la verdad. Sí. No, o sea, lo dijo muy honestamente Elena Poniatowska, que además es una persona que quiere mucho a Andrés Manuel. Andrés Manuel la quiere mucho a ella, lo dijo en la mañanera. Entonces,
de veras, yo creo que sí hay opiniones en muy buena lid, ¿no? De sinceras, honestas, que pues, ojalá se escucharan en Claro. algún Oye, momento, ¿no? Elisa, te quiero preguntar, ¿cuál es el saldo que crees que queda de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que desde mi punto de vista de por sí no tenía una gran fuerza política, sino todo lo contrario, que le habían quitado todas las facultades y que realmente no ha sido o ha sido la más débil de las ocupantes de la Secretaría de Gobernación? Pero aún así, luego de estas conferencias de prensa, de lo que hoy dice el presidente López Obrador, que es casi una descalificación punto por punto de lo que hizo, y luego todo el golpeteo relacionado con el caso Lidia Cacho y Mario Marín, ¿qué queda de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? Mira, Julio, lo hablamos aquí cuando arrancó. Empezó muy nerviosa el primer día y después dijimos, fue tomando su agenda, las riendas, imponiendo, ¿no?, su estilo, lo cual le favoreció, pero duró muy poco. O sea, qué ironías del destino para la secretaria de Gobernación, porque fíjate, cuando iba agarrando ya ritmo, ¡pum!, el tema de Mario Marín, y resurge este asunto de Lidia Cacho, que para algunos, pues, o muchos de los que nos ven, nos escuchan, pues no saben exactamente de qué va o qué sucedió o los detalles, pero para quienes hemos seguido este tema sabemos que es una herida, así le echan limoncito en la herida de Olga Sánchez Cordero, porque por más que ella quiera decir que no tuvo nada que ver con esta exoneración a Mario Marín, mira, Julio, tan tuvo que ver que la Suprema Corte de Justicia falló no a favor de fallo de votos, sino fracasó en el quehacer de la justicia, de impartir justicia, y tan fue así que se tuvo que ir Lidia Cacho a las instancias internacionales. Hay que recordar que esta resolución de las instancias internacionales que le piden al Estado mexicano ofrecer disculpas a Lidia Cacho y además atender el proceso y toda la reparación del daño y lo que sabemos, no es para unos cuantos, es para el Estado en conjunto, es decir, todos fallaron, todos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era la última instancia y que es uno de los tres poderes. Por eso es el ofrecer disculpas del Estado mexicano. Y ahí, cuando sucedió este tema, que le dan una patada a Lidia Cacho en la Suprema Corte, en un voto dividido, en una sentencia, además en una investigación que había hecho Juan Silva Mesa, que le daba la razón a Lidia, y que empiezan a votar en contra de esa investigación que había hecho don Juan Silva Mesa, pues uno pensaba que Olga Sánchez Cordero, que es una mujer que abandera las causas de las mujeres y las causas progresistas, pues que iba a atender y iba a votar a favor de lo que había dicho Juan Silva Mesa, y oh sorpresa, decidió que sí se habían violado los derechos de Lidia, pero no violaciones graves. Y en la Constitución de aquel entonces, en el artículo 97, que le daba la facultad a la Suprema Corte de investigar estos casos en particular, decía que investigaba las violaciones graves a derechos humanos. Entonces dijo, sí hubo violaciones, pero no graves. Tan fue una hecatombe esos momentos dentro de la propia Corte, Julio, Caro, auditorio, que la Corte empezó a discutir si tenía las facultades o no para investigar. Como que dijo, caray, ¿nos vamos al fondo del asunto o nos quedamos nada más en la superficie? Porque esa era otra. ¿Se van al fondo del asunto, que es la pederastia, o se quedan en la superficie, en la detención de Lidia? Y digo superficie no porque sea cosa menor, sino porque fue una parte de todo lo demás, de la exposición que Lidia hacía, de toda la corrupción y los crímenes de los pederastas en nuestro país. Entonces, ¿vamos al fondo del asunto o no? Lo mismo pasó con lo de la guardería ABC. El entonces ministro, no era el ministro presidente todavía, el ministro, el actual presidente. Ay, Dios mío, chaparrito. También me cae. Mayagoitia. No. Góngora. El actual presidente. El actual presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Arturo Saldívar Lelo de la REA.
Ujú. Con la de la guardería B se hizo una investigación a fondo, se fue también al fondo del asunto y otra vez los conservadores de la corte dijeron, no, qué miedo. El chiste es que tan fue un hecatombe que discutieron todo eso y acabaron desechando esa facultad de la Corte y ya no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que puede investigar, la que tiene la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos, sino se lo pasaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, pues bueno, en eso estamos. A lo que voy es que cómo da vueltas la vida, Julio, que le toca a Olga Sánchez Cordero en este pequeño lapso que Sí. suplió al presidente que surgiera otra vez este tema con la detención de Mario Marín, y también le tocó a ella la resolución internacional ya como secretaria de Gobernación y como representante del Estado mexicano ofrecer las disculpas a Lidia Cacho. Pues sí. Gracias, Elisa. Caro, ¿qué opinas de este tema? ¿Cómo queda la secretaria de Gobernación? Oye, ay, ¿trajiste tu chocolatito del que me gusta? Sí, sí. Estoy tomando chocolatito aquí, mira. Exacto, con el Ah, chocolatito, pensando tu taza, oye. porque Bien. además, doña Olga, el último día, cuando ya estaba en la plenitud del, no voy a decir que del pinche poder, porque eso es una cosa de pista, cuando ya estaba en la plenitud de la mañanera, así ya estaba encumbrada, ya le había agarrado el amor, ya se había aclimatado, ¡ah, hijos! Que le tocan ese son Sí. que no le gusta, que me la zarandean, y se puso como doña Sarita García. Mira, se paró y dijo, así como de su Doña hijo. Sarita Hoy, García. porque, pero además uno dice, ay, doña Olga, mira, la primera conferencia, para que veas que uno empieza y termina las cosas igual. Ella empezó sin estar preparada, porque no sabía ni dónde había dormido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Pues salió igual, así dispersa. Era evidente que le iba a llegar esa pregunta, pero pues si estaba la nota ahí y de alguna manera no se preparó, ya olvídate con documentos psicológicamente para aguantar, pero es que le dio el mal que nos da mucho aquí en México, y te voy a decir cuál es ese mal. Es el mal de todo me gusta en la milpa del vecino, sobre todo las plagas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos demócratas que les gusta la democracia mientras tienen mayoría. Ya cuando no hay, cómo les cae gordísima la democracia. Luego tenemos estos libertarios que les encantan todas las opiniones, mientras sean las de ellos, porque cuando ya tu opinión y tu expresión y tu libertad empieza a atentar contra mis pensamientos, ya como me cae mal. Bueno, entonces le pasó ese asunto de que a ella le encanta la prensa. De hecho, hasta había declarado su amor a la prensa formal, al Reforma, a la Universal. Sí. Nos había dado todo su amor, sus Sí. besos, su cariño, y chánclatelas. Pues que cuando ya le preguntaron lo que le iba a incomodar, ya la libertad de prensa ya no está tan bien, y entonces por eso se fue. Ahora, ¿qué es lo que yo creo que va a quedar de doña Olga Sánchez Cordero después de esta experiencia en las mañaneras? Pues digamos que va a quedar lo mismo que queda del PRD. Así, fideicomiso de liquidación. Mucho, porque ¿quién le va a volver a dar un juego, Julio? Uh-huh. La verdad, yo creo que ella es una mujer con muchísimo talento, pero sí, se le vino encima un pasado que es complicado. El caso Marín, en el que no se hizo justicia durante 15 años, y el hecho de ver a Mario Marín pequeñitito, porque en las fotos de verdad lo ves hasta como más empequeñecido, en Acapulco, vaya ironía, ¿no? Uh-huh. Que ahorita es tierra de violadores. En Acapulco, ser aprendido, esa no es la justicia completa, pero ella fue parte de que no se tuviera justicia durante 15 años. Sí. Porque no todos los demonios del Edén están tras las rejas, los que denunció en su momento Lidia Cacho, y porque Lidia Cacho no ha podido regresar a México y dice que su vida aún está en riesgo. Pero bueno, sí. Doña Olga tiene esto que se le revive, y luego tiene los únicos temas de agenda que se quedaron en su Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con el feminicidio, con las agresiones en contra de las mujeres y los niños, Ajá.
Esos son los temas, niños y niñas, pues, que se quedó gobernación porque ni siquiera los de derechos humanos que tiene el subsecretario Encinas están en su control. Y, y la verdad es que ya no ha podido salir avante con buenos resultados en esos temas, Julio. Entonces, por eso sí yo digo que como con el Partido del Sol, para ella tampoco va a salir mucho el sol. Vaya, vaya. Bueno, pues gracias, Carolina. Oye, Elisa, vamos a pasar a temas más gratos, casi de príncipes y de princesas, algo más, pues como de cuento. ¿Qué ¿De Reyes? opinas? De cuento de Reyes. ¿Qué opinas de la postulación de Samuel García como candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León? Fosfo, fosfo. Julio, ¿por qué dices que es cuento de reyes y de princesas? Es Oye, como una pues todo pesadilla un jovencito, mi rey, que llega al momento del estrellato y está encaminado a gobernar un enorme e importante estado como es Nuevo León. ¿Qué te parece? es una tragicomedia, Julio, ¿no? Es una tragicomedia mexicana en donde esto va a acabar de pastelazo, ¿no? El final, además, ya lo sabemos. Y además creo que es una doble, no sé si es afrenta a la propia ciudadanía, porque primero, bueno, por el personaje mismo, ¿no? Por el personaje mismo. Y segundo, porque haya sido Movimiento Ciudadano, Julio. Bueno, ya sabemos que es senador de Movimiento Ciudadano, pero un un partido que se dice que es el partido progresista, que es la izquierda socialdemócrata, ¿no? Que podía ser diferente, que no se iba a coaligar, no iba a hacer alianzas con los demás partidos, porque no, que también tienen a sus postulaciones impresentables y más. Y Deja a mi Paquita, la del barrio, en paz. Ojalá y fuera la única, Caro. Ojalá, ojalá. Pero Movimiento Ciudadano, de verdad, Movimiento Ciudadano y de verdad Samuel García, no sé qué necesidad. Pues sí, la necesidad es el poder, otra vez, el poder a costa de lo que sea, y no necesariamente porque vayan a ganar. O sea, no creo que eso sea el panorama que buscan los partidos que postulan de pronto a ciertos personajes. Lo que quieren es ganar lo que se pueda, ganar, agarrar las migajas que vengan, porque todo eso se va a traducir en dinero, en recursos, y a su vez eso les va a dar poder, y poder de negociación dentro de las esferas políticas, dentro de los partidos. Y lo peor del caso es que hay quien vote por estos señores, Julio. Pues sí. Hay quien vote por estos, híjole, ¿no? Hoy escribe muy bien Ricardo Rafael, escribe y lo describe, ¿no? De pie a cabeza a este personaje Samuel García como el que encarna al mi reinato, ¿no? Claro, pues es el libro del propio Ricardo Rafael. ¿Qué otras postulaciones te preocupan sustancialmente de lo que estás viendo en toda esta baraja de precandidaturas, Elisa? Bueno, el santo, el cavernario, Blue Demon. Oye, ¿qué tal? No, los luchadores, la lucha libre. La lucha libre que hay años. Pero ¿cuántos luchadores, va? No, mira, ellos no. O sea, lo que me preocupa, por supuesto, no son los personajes que además pues pueden ser hombres y mujeres muy carismáticas, muy queridos en lo suyo, ¿no? Como los luchadores o Paquita. No, lo que me preocupa es este modus operandi de los partidos que utilizan la popularidad de personajes que no se han desempeñado en la política, que no saben de qué va siquiera sus candidaturas o qué tendrían que hacer en caso de ganar, y los usan para entonces ellos manejar la política que mejor les parezca y ganar los votos. Eso me parece horrible, ¿no? Porque estaba pensando ahí en Kiko, ¿no? Así que llegó ¿no? ¿Qué cosa? Y bueno, y hay otras muy graves porque seguramente tienen altísimas probabilidades de ganar,
así lo muestran todas las encuestas, como la de Félix Salgado, por ejemplo. Uh-huh. Esa sí me preocupa directamente, la del personaje y el partido que lo postula, ¿no? Unas son nada más como las triquiñuelas que hacen las dirigencias de los partidos para usar a figuras carismáticas y populares para ganar votos y poder pues ellos decidir a través de estos personajes, y otras son los propios personajes mismos, como es el caso de Félix Salgado, y además el uso que hace el partido de esa popularidad para ganar. A mí la del Félix Salgado me preocupa muchísimo porque sí tiene altas probabilidades, Julio, de que Morena gane Guerrero, y estamos hablando, pues sí, de un presunto violador, de un hombre en donde no es una, no son dos, no son tres, no son cuatro, son 5 las mujeres que se han atrevido a brindar un testimonio, porque es muy difícil que las mujeres se atrevan a hacerlo. Y no solo eso, fueron no una, no dos, no tres, no cuatro, no 10, no 20, no 30, no 40, no 50, no 60, no 70, más de 100 mujeres del partido de Morena que pidieron a su dirigencia reconsiderar esa candidatura y elegir a alguien más. Y también fueron ignoradas. Entonces, esa me parece la más delicada y peligrosa de todas. Gracias, Elisa. Caro, más allá de los nombres, los apellidos que podemos ahorita detenernos en este caso estrambótico de Samuel García y otros casos parecidos, ¿qué se puede cambiar en México y en la política si a fin de cuentas todos los partidos siguen haciendo más o menos lo mismo, en un exceso de pragmatismo, oportunismo, gandallismo? ¿Se puede cambiar si finalmente a quien premias es a lo mismo del pasado, repudiado en los opositores, y lo que no ha podido corregir, escandalosamente no lo ha podido corregir ni el propio Morena? ¿No decían que en México somos los profesionales del gatopardismo? Ajá. Cambiar todo para seguir igual. Entonces, en el 2000, que fue el primer gran cambio, al menos desde que yo nací, no vaya a ser que no esté yo de acuerdo a las transformaciones que marcó López Obrador, porque la del 2000 no le interesó, pero bueno, yo creo que parecía que todo iba a cambiar, y no cambió nada, todo siguió igual. Y ahora yo creo que en el 2018 parecía que todo iba a cambiar, y viendo las candidaturas que tenemos en 2018, pues no cambiamos, todo sigue igual, pero sigue igual además, no solamente conceptualmente, Julio, que eso es lo gravísimo, sino que en nombres y apellidos. O sea, tú mismo hoy escribiste una columna y tenías apellidos como Murat, como Gamboa. ¿Por qué? Porque hay dinastías. Entonces, ¿qué es lo que sigue ocurriendo en nuestro país? Que hay élites del poder. Luego, ¿qué es lo que se vuelve a replicar? Los chapulines. Se vuelve a replicar el hecho de que recoges la chatarra, lo viejo, se compran priistas, panistas, desprestigiados que quieren y que usen para mi votación. No sé si se acuerdan ustedes de ese camioncito divertidísimo que hicieron pues la broma de cómo estaban los partidos reciclando toda la basura. Se sigue usando la vieja fórmula de agarrar candidatos que parece que tuvieron la vacuna del Niputnik, porque Niputnik sé cómo gobernar, ¿verdad? Pero ahí los están usando como si se juntara siempre se junta el hambre y las ganas de comer, porque por un lado muy bien decía Elisa que todos estos nombres que suenan y que tienen oropel y brillo los usa la política, pero en esta pandemia en particular yo creo que son muchos más, porque ahora resulta que los del oropel, los de la pantalla, han sido de los grandes afectados por la COVID, y entonces, pues si no pueden en el escenario del espectáculo, pues se ponen en el otro escenario, que también es de máscaras y que también es de pretensiones, que es el de la política. Entonces, pues fíjate que no quiero sonar desesperanzada, me estás haciendo una pregunta de cómo parar esta forma de entender el poder y de adicción presupuestal, porque en el fondo lo que estamos viendo es que siempre los políticos profesionales, los mismos de siempre, no saben vivir fuera del presupuesto,
que la premisa del janquismo de vivir fuera del presupuesto es vivir fuera de la realidad, sigue actualísima. Y entonces, pues no sé qué es lo que podría cambiar. Quizás, ahora voy a hablar como economista, lo que tendría que cambiar profundamente son los incentivos, Julio, que es poder ser un zángano presupuestal, que llegue un punto en el que en México vivir del presupuesto no sea la forma más fácil de movilidad, entre comillas, social, porque la verdad es una perversidad social que todos los ratas con 5 patas, porque no les alcanzan las manitas ni los pies para robar, entonces la lengua también la usan, con 5 órganos se dedican a robar. Yo sí me siento muy decepcionada. Veo los candidatos, veo las Margaritas Zabalas, veo las Dolores Padiernas, veo los Otro caso. ¿Verdad? Sí. Veo los nombres que tú ponías en tu columna, Julio, y pues no me da esperanza. Nada más volteé a ver un ejemplo, ¿no? Nuevo León. Entonces va a contender en Morena una expriista. Sí. En el partido que quería ser el de la igualdad, o sea, el más progre de todos, que es Movimiento Ciudadano, el junior e influencer más, y digo influencer porque le hemos descubierto todos sus vicios en las redes sociales, porque lo que no sabe es cerrar la boca, ni las pantallas, por cierto, o sea, sus redes. Él va a contender, y luego por el PAN va a ir Fernando Larrazábal, ¿se acuerdan del escándalo? Claro. De los moches? Es la corrupción en toda su expresión, los moches. Bueno, él va a ir. Y luego por el PRI ya no sé si va a ser Adrián Sada, que creo que todavía no me sé suficiente su trayectoria para poderte decir horrores, pero en cada estado te vas a encontrar que son los mismos políticos reciclados o las mismas manías recicladas. Entonces, pues yo me siento sumamente triste. ¿Alguien me puede ayudar a que se me quite la tristeza o me dan un Prozac, no? Digo, ya, por favor. A ver, acá una propuesta para empezar a abrir una rendija de luz, ¿no? Ahorita que estamos pensando que es un ciclo, ¿no?, interminable, un círculo vicioso, con las mismas familias políticas a lo largo de décadas. En el PRI, en el PRD, en el PAN, en Morena, en Movimiento Ciudadano, o sea, son los mismos, ¿no? Políticos profesionales que a veces unos están en contra de otros y luego se hacen amiguis y luego, ¿no? Y así se la van llevando, pero son los mismos. Yo creo que además cambiar incentivos implicaría que se hicieran propuestas que tendrían que pasar después, por ejemplo, en el Congreso, y entonces son los mismos políticos, los representantes de los partidos, que se supone que tendrían que representar a la ciudadanía, pero como representan los intereses de quienes ahí los pusieron, en fin, me parece que para poder empezar a cambiar esos incentivos y pensar en una reestructuración del sistema político mexicano, los grandes cambios o el gran cambio tendría que darse desde dentro de las estructuras que se están pudriendo y que están podridas desde hace mucho tiempo. Y ahí, no sé, yo me pregunto, ¿en dónde están las voces críticas de lo que está pasando en sus propios partidos? Cierto. Y me parece que esas serían voces muy interesantes de escuchar y que a lo mejor por ahí empiezan a generar cambios importantes. No sé, estoy pensando, por ejemplo, Marta Tagle en Movimiento Ciudadano, que tuiteó después de que se supo la elección de este señor, el doctor, ¿no? El influencer, en donde dijo, hay que cambiar los incentivos, justo lo que decía Caro, ¿no? Esto no puede continuar así, hay confrontaciones, es decir, son voces que yo creo que podrían generar cambios importantes, o algunas otras, conozco, pues sí, mujeres y hombres que a lo mejor podrían empezar a generar ahí cosas interesantes, porque si no es desde ahí, pues son ellos los que después llegan al Congreso o al Poder Judicial, que también son ahí. Son los adictos presupuestarios. Son cuotas de propio poder. Sí,
Los ministros que llegan, las ministras, pues son propuestas del presidente y votados en el Senado, que son las cuotas del poder. Entonces, son ellos mismos. Desde dentro se tiene que empezar a quebrar esa estructura. Bien, gracias. Carolina, un comentario, digamos, a bote pronto. Ha habido una balacera ahora en el centro Andares de Guadalajara, que es la zona más lujosa, más exclusiva en términos socioeconómicos de nivel adquisitivo. Pues como el reportero Diego García dice, a plena luz del día, sujetos armados llegaron a un restaurante en la zona de Andares, en Zapopan, para privar de la libertad a un hombre. Se suscitó una balacera entre civiles. Había un elemento de la policía de Zapopan que se encontraba en su día de descanso. Se habla de que hay tanto un herido policía como 2 civiles, y se habla sin confirmación, al menos que yo pueda dar, de un fallecimiento. Pero, ¿qué pasa en todo esto, Carolina? Yo tengo la sensación, y lo escribí en la columna de hoy que amablemente citabas, de cómo el propio Enrique Alfaro bajó, se apaciguó en su activismo político luego del asesinato de Aristóteles Sandoval. Hubo un momento en el que él ya no está en la cresta de la discusión, le ha bajado ahí al volumen. ¿Qué tanto estos factores van a influir en lo que viene política y electoralmente? Bueno, pues claro que va a influir muchísimo, porque ahí está la mano dura y sí, la mano dura literal de Alfaro, que pues muy dura, pues no, ¿verdad? Porque siendo primero un candidato independiente empezó, ¿se acuerdan? Luego ya acogido por Movimiento Ciudadano, con la promesa de que él iba a ser distinto a la hora de gobernar. Le está pasando lo que le ha pasado a todos. Por eso te digo que estamos metidos en una espiral espantosa. Resulta que sí llega de manera distinta, pero gobiernan igual. No puede presumir datos felices, ¿verdad?, en temas de seguridad. Tampoco podría presumir datos más alegres en términos del manejo de la pandemia. Por más que hagan spots, por ejemplo, los del PAN, que ellos lo han hecho mejor, o los del Movimiento Ciudadano, pues se les salió de control al país entero, ¿no? Entonces, y por más que traten de decir que los temas locales no son los temas federales. Tú ahorita que describiste lo que ocurrió, este incidente en Zapopan, le cambias nombres y fue la misma forma en la que fue asesinado el exgobernador Sandoval. Un exgobernador, sí, con escoltas. Así es, en Vallarta. Imagínate lo que habla del nivel de inseguridad, pero también estamos hablando de ese estado que gobernó Sandoval, en el cual tú tenías a ejércitos, porque iban uniformados como ejércitos del narcotráfico, tirándole con bazucas a los helicópteros del Ejército Nacional. Claro. Entonces, estamos enfrascados en esta no posibilidad de los que han llegado a suplir a los malos con mejores resultados, y esta forma en la que se reciclan los malos, se reinventan, se cambian la etiqueta, son los mismos, pero dicen soy distinto. Entonces, pues no, híjole, bien que te pedí un Tafil y un Prozac y me volviste a dar una mala, Julio. Ya, mira, ya se me desesperé. Ya, gracias. Ya. Así nos está pasando a todos los mexicanos, como estoy haciendo mi berrinche. Ya, Así ya, es. bájenme. Ya. Carolina, Elisa, ¿cómo ves todo esto? Hace días que decomisaron 800 kilos de cocaína en la Ciudad de México. Está pendiente el atentado, bueno, de esclarecerse plenamente todo lo del atentado contra García Harfuch. Es decir, ¿qué tanto el peso del crimen organizado, de los cárteles, pueden desestabilizar, confundir, generar estados difíciles en México, sobre todo en esta temporada rumbo a las elecciones? ¿Qué opinas, Elisa? Están ahí presentes, Julio, han estado presentes y yo los veo cada vez más empoderados, ¿no? Lo que pasa es que también es un tema muy difícil de abordar en general en medios de comunicación, por parte del poder, porque están ahí y han
creciendo toda su fuerza. Fíjense, ahorita que comentabas, Julio, para dar un ejemplo, decomisos y decomisos, ya esa película ya no las han pasado, con García Luna era el experto, hombre. García Luna Productions, en donde acá estaba el decomiso y no sé qué. Lo que no nos decían era cuánto sí pasó, ¿no? Ahí lo que decomisan, nos pueden decir lo que sea. ¿Qué porcentaje de lo que decomisaron es lo que sí pasó? Eso no nos lo dicen. Ahora, el fentanilo, sí, vamos a decomisar. En relación a lo que pasa, yo creo que aquí nuestro termómetro tiene que ser el negocio. Ese sigue floreciendo, ese sigue estando, ese sigue siendo. Entonces, esto va a continuar y sigue. Entonces, todo lo demás es lo de menos, Julio. Yo creo que tendremos que ir más allá de las estrategias que nos han recetado desde Calderón, ¿no? Sobre todo desde Calderón, con la guerra que saca el ejército, hasta Andrés Manuel López Obrador, en donde está consolidando esa estrategia del ejército ya presente, incluso ya con un marco constitucional, el cual no lo están respetando como se había acordado, pero bueno, porque se supone que tienen que estar reforzando toda la parte civil, porque le quedan pocos años a Andrés Manuel de tener al ejército en las calles y tiene que hacer un cambio al tema civil, lo cual lo vemos casi imposible. Nadie, por supuesto, ha pensado que el ejército tiene que regresar así y nadie lo ha propuesto. Lo que se ha propuesto es que se cree otro tipo de estrategia en todos los sentidos. Y eso es lo que no estamos viendo, Julio. Y no lo estamos viendo y entonces hacemos como si no sucediera. Y es la simulación de aquí no pasa nada. Hay etapas del empoderamiento del crimen organizado en la historia y en muchos otros países en donde en una etapa de soborno, de una cooptación así, de el Ocopelas o Cuello, ¿no? Hacer ya gobierno. Y nosotros hemos estado ya en situaciones donde ya son gobierno, Julio. Hablar de que un fiscal de un estado resultó ser parte del crimen organizado, y lo supimos porque fue investigado en Estados Unidos, Edgar Beitia, y porque está allá, porque aquí no se hizo absolutamente nada. De Nayarit. De Nayarit, ¿no? Donde está instalado no, el expediente del general Cienfuegos. Del general Cienfuegos. Resulta que en Nayarit, en donde ahí no sabíamos nada, pero en Estados Unidos se investigó. Y resulta que, ¿qué? Que sí era, porque además se concluyó y tiene una sentencia condenatoria, Edgar Beitia. Y además están investigando al gobernador, porque el gobernador decía, no, pues es que las fiscalías son autónomas. Pues sí, a ver quién se la cree. Entonces ya lo están investigando. A Roberto Sandoval. A Roberto Sandoval, pero todo en Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos iba a investigar a Cienfuegos. Pero ya sabemos lo que ocurrió sobre esa misma estructura. La estructura de los Beltrán Leiva, en donde ya hay sentenciados. Entonces estamos hablando ya de narcoestados, narcorregiones, Julio, ¿no? Ahora, y sin duda, tristemente se va a agudizar porque quieren imponer a sus candidatos. Entonces tú ya no sabes. Por cierto, en Nayarit, en aquel entonces, presumían mucho que habían bajado los índices de inseguridad. Sí. Pues claro. Porque las ganas de denunciar, Elisa, del susto. Era el terror, era peor que el demonio, el tal diablo, le decían a Edgar Beitia, porque torturaba. ¿Quién iba a acercarse con semejante fiscal a denunciar nada cuando tú sabías que él era el crimen organizado? Así es. Y el crimen organizado no nada más es pasar la droga, y eso lo sabemos, y eso es lo terrible. Y muchas veces en las concepciones de, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Pues si soltaron a Ovidio, pues bueno, ¿no? Y no es nada más la droga, es la trata de personas, son esos otros crímenes de los cuales no se hablan. El segundo más importante, que es la explotación infantil y la trata de personas, en donde, por cierto, Acapulco es uno de los destinos turísticos de gran explotación sexual infantil, trata de personas, ¿no? En Guerrero, digo Acapulco y en Guerrero en general, pero Acapulco es uno de los puntos en donde, como comentabas, Julio, pues va a llegar, muy probablemente, porque tiene las posibilidades de hacerlo, un hombre que está señalado de haber abusado sexualmente de mujeres, un presunto violador. Entonces, pues bueno, en estas estamos. ¿Qué tanto están?
también los grupos criminales influyendo en todas estas candidaturas, pues yo creo que en muchos casos lo están. Gracias, Elisa. Carolina, son las 2 de la tarde con 49 minutos. Ya estamos en la parte final del programa, pero nos queda el suficiente tiempo para que nos digan una bola de cosas en el chat y en los comentarios si entramos al tema de las vacunas. ¿Cómo va? ¿Llegan? ¿Están a tiempo? ¿Es justo el comentario adverso de que no tenemos finalmente nada? Es injusto porque finalmente hay una preferencia geopolítica hacia las grandes potencias que son las que están acaparando. De veras fue justo todo el ruido que se hizo porque la página de anotación para los adultos mayores no funcionó en el primer momento y ahora ya en 5 minutos haces el trámite. En fin, tenemos tiempo, estos minutitos, para exacerbar los ánimos de nuestros críticos. ¿Qué opinas, Carolina? En las vacunas el juego que ha predominado es el de Money Talks. El dinero habla en Bullshit Box y el discurso se va pero para el diablo, así es como dice la expresión estadounidense. Entonces, los que han pagado por delante y que han pagado con los dolarotos o los eurosotes son los que están recibiendo las vacunas. Que es una tristeza, pues claro que lo es. Pero las farmacéuticas son negocios privados y solamente la de Moderna lo hizo, la de Estados Unidos, que además está abasteciendo muchos millones de vacunas de Estados Unidos, que ya ha vacunado a un número importante en millones de habitantes, aunque en proporción todavía poquito. Pero bueno, la mayoría han sido empresas privadas que han solventado esta investigación y esta carrera por la vacuna. Y que quieren, aunque han tenido inversión, si quieres tú, pública o apoyos de escuelas como Oxford y demás, es un negocio privado. Y lo que generalmente ocurre en los negocios privados es que lo que priva es la ley de la oferta y la demanda. Y los que han pagado por delante, los que están acaparando y los que están levantando los precios, pues evidentemente son los países que tienen mayor poderío económico. Israel, Estados Unidos, ¿qué te puedo decir? Algunos países de Europa, y eso deja fuera de la jugada a economías, completamente fuera de la jugada a las economías que no tienen con qué. El día de hoy, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que ni El Salvador, ni Honduras, ni Belice tenían vacunas. Bueno, pues nos está comparando con economías pequeñísimas comparadas con la mexicana y pequeñísimas en la escala de las grandes potencias que están comprando vacunas, porque pues digo, finalmente tienen PIBs casi comparables, por desgracia, a los de los países con mayor rezago en África. Carolina, ¿crees que ha sido terriblemente desafortunada la política del gobierno federal, en este caso de las vacunas, o han tenido que adaptarse a una realidad cambiante e incontrolable? Pues mira, la realidad se los devoró. Y su discurso se terminó ante la realidad, que yo creo que eso es lo que lo hace todavía muy penoso. ¿Por qué? Porque teníamos primero un canciller muy echado para adelante, feliz porque estaba avanzando en su negociación. Misión cumplida, dijo. Bla, bla, bla. Sí, no, hombre, ya se lucía y ponía y no sé qué tanto, Marcelo Ebrard. Porque sí, efectivamente él estaba haciendo su trabajo, su chamba de la diplomacia, de la saliva, de vamos a amarrar por aquí, vamos a amarrar por allá, pero si no amarras con recursos y con dinero, pues tu discurso sirve exactamente para 3 pamplinas, como digo yo en el dicho estadounidense, money talks and bullshit walks, y se fue corriendo el discurso. ¿Por qué? Porque los otros sí pagaron. Entonces, ¿cómo nos ha ido? Bueno, en el contexto del globo, o sea, del globo terráqueo, bueno, pues sí, México, a diferencia de otras naciones, tiene vacunas y ha vacunado a parte del personal médico, porque no hemos acabado. ¿Me hace sentir bien eso? Pues sí, pero me hace sentir suficientemente bien
que ya la armamos, que estamos ganando, que va a cumplirse con la meta del 31 de marzo que planteó el propio presidente de tener a los adultos mayores vacunados, no creo que lo vayamos a lograr. Entonces, una parte está el engaño discursivo en el que nos han tenido o nos tuvieron desde el año pasado, desde finales del año pasado, Julio, y la tristísima realidad que aunque no sea la culpa de México, pon tú, aunque no sea la culpa, ellos dijeron que iban a hacer un trabajo distinto. Entonces, ¿para qué abren la boca si no iban a poder? Ya mejor hubieran confesado, somos una economía chiquita, somos un país pobre, yo qué sé. La expectativa que ellos plantearon fue muy alta y simplemente no han dado al ancho de la expectativa que el propio gobierno planteó con sus calendarios, con sus fechas, con sus 3 millones. Estos ya andaban contando millones de vacunas antes de que llegaran. Ojalá y no nos las hubieran contado y entonces hubiéramos agradecido cada embarquito que nos llegara. Y yo ahorita, como veo las cosas, digo, ya no sé si rezarle al niño de Atocha, pero pues le están rezando todos los políticos de Zacatecas, entonces igual no me escucha mucho, pero para que llegue el envío del 15 de febrero de Pfizer, ¿no? Sí. Pues sí, Carolina, gracias. Elisa, ¿cómo ves todo este tema tan enredado, tan polémico y tan extremo en los comentarios a favor o en contra? ¿Cómo ves todo esto, Elisa? Son los políticos que llevan agua a su molino y en medio estamos la ciudadanía con pues una situación muy complicada, una situación de vida o muerte, así textual, clarísima, ¿no? Y en donde quienes han fallado en lo que ellos mismos han dicho es el propio gobierno, y quienes han exacerbado esos errores para llevar agua a su molino político son los opositores. Entonces, en esas estamos y en esas nos encontramos, pero sin duda, pues ha sido deficiente al final del día lo que han hecho en relación a lo que prometieron e indicaron que iban a hacer. O sea, eso ya lo estamos viviendo hoy en día, y desde el día 1 se puede hacer un recuento de todo lo que han dicho sobre el caso de la pandemia y lo que propusieron y sus calendarios al día de hoy. Y en el tema de las vacunas, Julio, además, pues estamos viviendo parte también de la injusticia y la desigualdad en un país en donde los más ricos pues pueden y tienen la oportunidad de irse a vacunar a Estados Unidos, por ejemplo, como se está haciendo en muchos casos, o como mucha gente en la frontera, ¿no? Hablando de Nuevo León, pues las zonas más ricas ahí de Monterrey y demás, pues tienen esas posibilidades. Y, por supuesto, qué bueno que lo hagan si se trata de cuidar la salud y de salvar vida. Lo terrible es que pues hay quienes no podemos, y la gran mayoría de los mexicanos pues estamos a expensas de que logren tener las vacunas y de que empiecen a aplicarlas en una manera adecuada. Lo que me parece terrible es que no se cumpla con lo que se dijo, y el uso político del tema de la vacunación por parte de gobiernos y opositores me parece no solo terrible, sino miserable, porque eso además pues es parte de lo que ha enlutado al país esta pandemia, y sí también las políticas públicas que cada uno de los países tomó en relación a cómo enfrentar la pandemia, y eso sí influye, independientemente de que todo el mundo está afectado por esto, sí hay algunas respuestas mejores que otras. Bien, Elisa, gracias. Son las 2 de la tarde con 58 minutos, ya estamos en el tramo final. Les propongo un último tema, que es un poco el de campañeando o el de lo que viene. ¿Qué sigue? De repente pareciera que se vienen tantos temas y tantas cosas que lo electoral está en el chisme y en los detalles, pero hay una serie de cosas más complicadas arriba. Pero en lo electoral, ¿cómo ves lo que se viene en lo inmediato, Carolina Rocha? Pues mira, agárrate primero para la espotiza, porque te va a atropellar. Espotiza, dijiste. Olvídate de la espotiza, te va a atropellar. Olvídate tú de eso que llaman el tren del, no me gusta decir groserías, pero el tren del meme, creo que le dicen. Del mame. Bueno, así como vagón del metro, pero eficaz, o sea, no el metro de la Ciudad de México, que es una broma, ¿verdad? No.
El metro de Nueva York, el de París, la espotiza. 2, te va a llover una saliva y necesitas un kit, pero aquí sanitario con paraguas para protegerte de la baba, saliva, mentiras que va a emerger de esas bocas de políticos que siempre, de verdad, esa es la tristeza. Siempre dicen que son de una forma y luego a la hora de gobernar, gobiernan de otra, es decir, gobiernan como todos. Pero si no tendríamos resultados distintos, dice Einstein. ¿Y qué más puedo esperar? Pues desgraciadamente vamos a empezar a ver la guerra del lodo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Muchas noticias falsas, que ya vimos que son muy nocivas y muy preocupantes. Eso sí lo veo con muy como alarma, como nuevo ingrediente, porque la forma en la que se entregan las noticias falsas ahora es mucho más eficaz que hace 3 años y hay que estar atento a ello. La gastadera de nuestro presupuesto, de nuestro dinero, porque los partidos, mira, esos no les preocupa que tú cierres tu negocio, que el COVID nos tenga a todos al borde de no poder pagar impuestos, no, pero que nos den nuestra partida presupuestaria y que además nos instalen las casillas. Tú cierra tu negocio, pero a mí me instalas tu casilla para que puedan salir a votar por mí. La salud en ese término puede esperar, porque fíjate, la oposición que tanto dice que había que cerrar al país entero, llama al voto en la urna, para eso sí, el cubreboca está buenísima onda. Entonces, la mera verdad es que, yo lo digo de pronto riéndome porque creo que es tal la decepción en la política nacional, Julio, que si no te ríes, entonces no hay forma de enfrentar tanta desilusión y decepción, y yo siento que vamos a seguir viendo el lodo, las falsedades, y sí, nos vamos a enterar de muchas corrupciones porque solamente en temporada electoral les gusta sacar la verdad de los políticos, porque ahí se traducen votos. Si no, no nos enterábamos de tantas cosas. A ver de qué nos enteramos en esta. Ay, bueno, Carolina, pues muchas gracias. Elisa Alanís, ¿qué prevés para esta temporada electoral inmediata, que pues empieza con una serie de nubes de otros temas, como lo estamos diciendo, pero finalmente, bueno, abrirá su camino todo el proceso electoral? Vamos a tener más de lo mismo, pero corregido y aumentado, ¿no? Para empezar, con la cantidad, de verdad, ya uno oye el radio, que es tan bonito estarlo escuchando, y uno tras otro, y todavía no arrancamos, ¿no? Ya empiezas a escuchar algunos, y esto va dirigido únicamente para los seguidores de no sé quién, o sea, como si todos los demás nos pudiéramos quitar el tímpano y nada más los estuvieran oyendo los seguidores a los que va dirigido, ¿no? Entonces ya es una saturación espantosa, horrible. Yo sí estoy así, ya sabes, en el zapping, cambiándole, porque ya, pero se empieza a oír el mismo anuncio en todos, ya, programado. No, van a ser millones y millones de anuncios. Va a ser horrible, pero bueno, y además muy pocos creativos, ¿no? Dicen lo mismo. Exacto. Que dijeron hace años, y además no importa qué partido, se lo puedes poner a uno u otro, lo mismo. Intercambiables. Son lo mismo y hacen lo mismo y dicen lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a tener? Más con lo mismo, corregido y aumentado, ¿no? Eso es lo que creo que vamos a estar experimentando. Bueno, pues vienen muchas cosas interesantes. Como siempre, es un placer platicar con ustedes. Adriana Buentello, esperemos que esté con nosotros el próximo lunes. Hoy no pudo por razones personales, que ya va superando, que no son graves ni de salud personal, pero hoy no pudo estar con nosotros. Así es que, Carolina, muchas gracias, Carolina Rocha, por esta oportunidad. Gracias, Julio. Sustituiste muy bien a Adriana, ¿eh? Así es. La verdad, pues ella lo estuvo haciendo muy bien, y hoy que me dijo, hay este problema, le dije, yo le entro en sustitución de la titular de este programa, que es ella. Así es que gracias, Carolina. Un gusto, y un gusto también, Elisa. Un abrazo. Y
Un abrazo, Adriana, y a todos los que hacen el favor de verte en tu canal de YouTube, Julio. Gracias a ustedes. Elisa, muchas gracias. Buenas tardes. Julio, querido, qué bueno ya escucharte, que estés aquí en la conducción, y hay que decirle a Adriana que se incorpore ya para que estemos aquí las mosqueteras completas, porque sí. bueno, estuvo muy padre, ¿no? El programa pasado, en donde también contamos con la presencia de Adriana, buenísimo. Y pues bueno, que tengan muy buena semana. Oye, yo mañana voy con John. Ah, de veras, mañana vas con John. Sí. De todos modos, John, te llamas. Porque de todos modos, John se llama. ¿A qué hora es? ¿En el 11? A las 10 de la noche, pero ya estaba viendo el tuit de John Ackerman que decía, ¿es Andrés Manuel un populista? ¿Divide o une? Vamos a tener una charla candente con Elisa y yo. Caray, ¿qué me va a preguntar John? Oh, John. Pues sí. Está interesante, qué bueno que estés ahí. Este domingo también en el Chamuco hubo una buena entrevista con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela, así es que qué bueno que se abran y qué bueno con John Ackerman que invite voces que no necesariamente están en la sintonía frecuente que a veces hay en esos programas, pero bueno, pues adelante, mañana te veremos. Qué gusto, ¿eh? Y muy buena semana para todos y todas. Igualmente, a las 2. Muchas gracias.